Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Inicia México conversaciones formales con el gobierno de Donald Trump sobre migración y seguridad. El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica cordial con el secretario de Estado, Marco Rubio. Se realizan alrededor de 300 deportaciones a México en el primer día de la nueva administración de Donald Trump, cifra inferior a lo que hubo en recientes administraciones. En tanto, el Departamento de la Defensa anuncia el envío de 1.500 militares, transporte aéreo y servicios de inteligencia adicionales a la frontera sur de Estados Unidos para reforzar el operativo de contención y repatriación de migrantes sin documentación. Ordena el Tribunal Electoral al Comité de Evaluación del Poder Judicial reactivar el proceso de selección de las personas que contenderán en la elección de juzgadores y juzgadoras programada para el 1 de junio, que fue suspendido desde el pasado 9 de enero debido al amparo de un juzgado. En el mundo se agudiza la crisis de seguridad en la región del Catatumbo, en Colombia. Esto ante la disputa de bandas dedicadas al narcotráfico como grupos armados organizados, las FARC y el Frente Oriental del ELN, que han provocado ya el fallecimiento de más de 80 personas, decenas de secuestradas, perseguidas y heridas, y más de 22,000 desplazadas. Y en la cultura, por primera vez llega a México el trío británico Gogo Penguin para participar en el Festival en Jazz. 22 de febrero es la fecha, se realizará en el Parque Bicentenario, un grupo que promociona su última producción en nuestro país. Observa es en Tokio, Japón. Está todo listo para la exposición 1001 orquídeas. Ahí se reunirán los amantes de las flores y de las orquídeas particularmente. Cientos de corolas magnificadas por jardineros apasionados esperan a las y los visitantes del invernadero tropical. Fue construido en los años 30 con especies silvestres y hortícolas del arboreto. Y es que una orquídea es sinónimo de sofisticación y elegancia. Del 6 de febrero al 10 de marzo de este año, esta exposición va a estar abierta en el Jardín de Plantas para vivir una experiencia llena de colores y olores que nos regalan estas hermosas flores orquídeas y también otras especies. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Jueves 23 de enero, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos con mucho gusto a Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya, alternan y son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver también en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir, escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos y les recordamos que pueden accesar a nuestra página a través del código QR. Ahí aparece en su pantalla. Como siempre, le invitamos, compártanos sus opiniones y sus comentarios. Pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. La opinión de ustedes que hacemos, con la que hacemos este programa, Elvira Angélica Rivera, es muy importante y siempre los invitamos a participar en nuestra pregunta del día. ¿Qué películas y protagonistas son tus favoritos para las nominaciones al Oscar? Sus opiniones y comentarios los leeremos al final de este espacio. Nos vamos directo con las noticias. Iniciamos con lo que podría ser el primer decreto de Donald Trump respaldado por el Congreso de Estados Unidos, toda vez que ya la Cámara de Representantes dio el sí, su aprobación final para un proyecto de ley que detendría a personas indocumentadas. ¿De quién hablamos? De aquellas que cometan robos y otros delitos menores, incluidos hurtos en supermercados y tiendas. Una ley que fue avalada por 262 votos, incluyendo ya también a legisladores demócratas, fueron 46 demócratas, y también fue aprobada ya en el Senado. Ahora, el siguiente paso tendría que ser promulgada
la primera ya por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por lo pronto, él sigue emitiendo decretos migratorios. El más reciente, sabemos, la suspensión de la entrada física de extranjeros sin documentos desde México, en lo que la Casa Blanca ha denominado invasión. Bajo este concepto, un decreto que ordena repeler, repatriar y remover inmediatamente a personas que no cuentan con documentos sin importar ya su nacionalidad, sean cubanos, venezolanos, haitianos, mexicanos, eso ya no importa. Las autoridades ahora apuestan, sí, a lo que hemos visto, a generar miedo entre las personas migrantes que viven y trabajan en ese país, con el aviso de que se realizarán redadas del Servicio de Migración, el ICE. Organizaciones promigrantes, sin duda, están pues todas ellas en alerta. Y es que de acuerdo con Tom Homan, el zar de la frontera, tan solo el lunes fueron detenidas ya 308 personas sin documentos. Y subrayó, son delincuentes, tienen antecedentes penales. Estamos concentrados primero en los peores y en las últimas 24 horas detuvimos a 308 criminales. Algunos eran asesinos, violadores. ICE trabaja en el terreno y así continuará cada día. Y aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó del inicio del diálogo México-Estados Unidos al más alto nivel entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad. Y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. La presidenta enfatizó que de este primer diálogo pues desecha por completo la idea de que no hay una buena comunicación con el gobierno de Donald Trump. Es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio, la primera que hizo fue a México y fue una llamada muy cordial. Ayer me informó el canciller y a partir de ahí pues ya se abre un proceso de pláticas entre ambos gobiernos. También destacó el descenso de los cruces fronterizos y es que de acuerdo con el canciller Juan Ramón de la Fuente fue 78% en 2024 gracias a la política migratoria del gobierno de la transformación. Los poco más de 300 personas deportadas hacia México en el primer día de la nueva administración de Donald Trump contrastan con los 742 que fueron deportados por día en 2024, todavía durante el gobierno de Joe Biden. Y muy lejos de los 1,148 que expulsó diariamente en 2012 el gobierno de Barack Obama. De aumentar las deportaciones, Sheinbaum reiteró que se apoyará a nuestras y nuestros paisanos jurídicamente y también se les va a brindar toda la información que se requiera. El número de personas que llegan a la frontera norte, que ha disminuido de manera muy importante. Esto es muy relevante, porque es un trabajo al que le pusimos mucha atención desde que llegamos al gobierno, que permita pues de manera humanitaria a las personas que llegan al sur de nuestro país, pues orientarlas, darles opciones en nuestro país, o si de manera voluntaria quieren regresar, regresan. En tanto, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que desde el gobierno de López Obrador se instalaron 3 albergues en la frontera norte para brindarles atención integral. Y es que esto es parte de la política humanista del gobierno mexicano. Uno en Tijuana, otro en Ciudad Juárez y el tercero en Matamoros. Estos centros han atendido desde enero del 2019 a cerca de 56,000 personas que se les brinda alojamiento, alimentación, atención psicológica, médica. Ariadna Montiel precisó que en caso de que haya una persona que no sea mexicana, también se le brinda apoyo humanitario sin distinciones.
Sabemos que Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los puntos de la frontera norte donde diariamente se concentran las personas provenientes de otros países que están buscando entrar a territorio estadounidense y para quienes eventualmente pudieran ser deportados tras las órdenes ejecutivas de Donald Trump. De este lado se han instalado albergues, los esperan y los van a recibir a todos aquellos que estén en tránsito, ya sean mexicanos o no. Aunque hasta el momento, como nos cuenta Armando Gama, no hay paisanos que hayan retornado a nuestro país en este punto específico tras la política migratoria de Donald Trump. Ciudad Juárez, Chihuahua, no ha recibido a paisanos migrantes deportados de Estados Unidos por órdenes del presidente Donald Trump, confirmaron autoridades federales y albergues de esta ciudad fronteriza. Estos días no ha habido este movimiento como regularmente sucede. En este momento no. Es lo que nos ha informado la presidenta en la mañanera de hecho lo informó, y estaremos también en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Hasta ahorita no han recibido a migrantes expulsados de Estados Unidos. Hasta ahorita no. Descartado. Sí, hasta ahorita no se ha recibido. Pero bueno, esperando en Dios que se va a recibir, lo sabemos, pero pues esperando que sea no tanto como lo dice él. Desde el pasado lunes, día 1 de la segunda era Trump, el albergue Leona Vicario y la Casa del Migrante están disponibles para recibir a los paisanos retornados, pero hasta ahora nadie ha solicitado el refugio. Y la Casa del Migrante en este año cumple 35 años y pues no creo que esté de más, y aquí vamos a estar presentes para lo que podamos ayudar a nuestros connacionales. Gente que haya sido deportada en las últimas horas. No. Por el momento no. No ha llegado más nadie, ni deportados ni nada. Por los momentos no. En el puente fronterizo más importante de la ciudad, Paso del Norte, que divide a Juárez de El Paso, Texas, el tránsito de ida y vuelta es habitual, como ha ocurrido en las pasadas administraciones estadounidenses. De hecho, en la vecina El Paso, el alcalde electo Renard Johnson confirmó que esa ciudad no participará en las redadas migratorias ordenadas por Washington. La causa, la policía local no tiene recursos para ejecutar esa ley ordenada por Donald Trump. Y mientras tanto, de este lado de la frontera, quienes sí se benefician de los albergues que llevan años operando son los extranjeros que se quedaron varados por la cancelación de las citas CBP One. Se les brindan alimentos, refugio ante las bajas temperaturas, servicio médico y hasta atención psicológica. Sí, gracias a Dios aquí nos dan buenas cobijas, buenos abrigos, pues. Nos colaboran mucho aquí para el frío, porque sinceramente hay veces que no se soporta el frío. Mucho frío, sí. Sí, ahorita vamos al médico. Pues yo estoy enfermo. Pues un dolor, pues normal. Necesito que el médico me vea normal. Todo tipo de comida. De la mañana, dando comida 3 veces al día. 3 veces, sí. ¿Y atención médica? Sí. Hay médico aquí dentro, hay apoyo psicosocial también, todo. Sí, eles dan cobija, cama, todo, dan todo. Hay hasta ropa, eles dan hasta ropa adentro. Sí. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de Christopher Arismendi, Armando Gama. Y como México no es el único país que se ve afectado por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantiene la coordinación con otros países de América Latina. Insistió en que la prioridad de su gobierno es proteger a los mexicanos y mexicanas residentes en la Unión Americana. Hablé con el presidente Arévalo, hubo una reunión de los cancilleres de distintos países de América Latina y el Caribe. En estos días vamos a hablar con el presidente Lula. Y hay unidad en América Latina. Nuestro interés, pues, es evidentemente el acuerdo con Estados Unidos en diferentes temas, que ya hay una comunicación. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero en este momento ese es el interés esencial que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir. Por lo pronto, en Estados Unidos, sectores de la sociedad como la comunidad LGBTIQ+, pero también las mujeres se han convertido en el blanco de los ataques, en los discursos y en presencia de Donald Trump. La nueva administración que entró en la Casa Blanca tiene este tinte.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha significado una mayor permisividad en los discursos de odio y la discriminación contra grupos históricamente vulnerables como las personas migrantes, la comunidad LGTBIQ y las mujeres. Ejemplo de ello es la campaña que se desató contra la obispa de la Iglesia Episcopal de Washington, Marianne Edgar Moody, quien frente al propio Trump, en un servicio religioso y como parte de las actividades por la investidura del nuevo presidente, le hizo un llamado de clemencia para las minorías afectadas por sus decretos. Ella dijo que las infancias lesbianas y transexuales, así como las familias demócratas y republicanas, tienen miedo. Además, afirmó que las personas inmigrantes no son delincuentes. Podrán no ser ciudadanos o tener la documentación apropiada, pero la vasta mayoría de los migrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos, son nuestros vecinos, son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas y templos. En respuesta, el mandatario, quien cuestiona permanentemente a las personas que no comparten su ideología, calificó a la obispa como una persona radical de izquierda que odia a Trump. A eso se suma la campaña en redes en su contra, en la que se afirma que la Catedral Nacional ha caído en manos de activistas LGBTI que odian a Trump. El discurso de odio es acompañado con acciones del magnate, como la orden de que todos los empleados federales de la diversidad, equidad e inclusión fueran puestos en licencia remunerada a partir de este miércoles y que serán despedidos antes del 31 de enero. Mientras esto sucede, organizaciones pro derechos humanos y el senador progresista Bernie Sanders advierten del uso de las redes sociales para atacar a quienes no comparten las opiniones de la extrema derecha. 11 Noticias. Y como parte de la aplicación de sus políticas, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el envío de 1,500 militares, así como transporte aéreo y servicios de inteligencia adicionales a la frontera sur, y esto para reforzar el operativo de contención y repatriación de personas migrantes sin documentación. El Pentágono informó que proporcionará transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación de más de 5,000 personas extranjeras sin documentación en San Diego, California y El Paso, Texas, detenidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. El secretario de Defensa interino, Robert Salles, informó que este aumento de 60% a los 2,500 efectivos que ya se encuentran en la frontera con México van a permitir cumplir la orden de contención. El presidente Trump me ordenó que tomara todas las medidas adecuadas para apoyar las actividades del secretario de Seguridad Nacional para obtener el control operativo completo de la frontera sur de Estados Unidos, es lo que indicó el funcionario estadounidense a través de un comunicado. Además de la migración, otro frente abierto de las amenazas de Donald Trump tiene que ver con el comercio y los aranceles. 10% a los productos de China, al menos eso ha señalado. Acusó a esta nación de enviar fentanilo a Canadá y a México. Si ellos tuvieran la pena de muerte para narcotraficantes, no estarían enviando fentanilo a México y Canadá. Estamos pensando en un arancel del 10% a China basados en el hecho de que envían fentanilo a México, probablemente el 1 de febrero. La respuesta de China fue más conciliadora, con un llamado al diálogo. Siempre hemos creído que en las guerras comerciales y arancelarias no hay ganadores. China siempre defiende con firmeza sus intereses nacionales. Estamos dispuestos a mantener la comunicación con Estados Unidos, a manejar adecuadamente las diferencias y ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa. Y también desde el Foro Económico de Davos hubo respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. Directamente José Raúl Mulino, presidente panameño, enfatizó que nadie puede saltarse el derecho internacional para imponer su criterio. Porque el Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos.
Y la guerra entre Rusia y Ucrania también ocupa la atención del presidente Donald Trump, y es que advirtió ya con imponer aranceles a todos los productos rusos y aplicar sanciones adicionales a Moscú si el presidente Vladimir Putin no llega a un acuerdo de paz con Ucrania. Estamos hablando con Zelensky. Hablaremos con el presidente Putin muy pronto y veremos cómo sucede todo. Lo analizaremos muy pronto. Donald Trump no abundó sobre cuáles serían las sanciones que se sumarían a las que Estados Unidos y sus aliados aplican a los bancos y empresas de la industria militar de Rusia desde el inicio de la invasión hace casi 2 años. Pero también señaló que analiza enviar armas a Ucrania, mientras el presidente Volodymyr Zelensky exigió la presencia de tropas estadounidenses para combatir al ejército ruso. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiny, señaló que el Kremlin necesitaría saber qué acuerdo desearía Donald Trump para detener la guerra antes de que Moscú lo pueda aceptar. Bueno, pues ahí tienen parte de la primera etapa del presidente Donald Trump con estas órdenes ejecutivas. Pero hay otro tema, Elvira Angélica Rivera, del que nos vamos a ocupar después de la pausa, que es que tiene que ver con la relación de los cárteles mexicanos con el tema del terrorismo. Así es, y es que precisamente el nuevo gobierno de Estados Unidos ya firmó esta orden ejecutiva para declararlos terroristas, pero es importante saber cuáles son los alcances y el curso legal que tendría que tomar una decisión como la que ha hecho el presidente Donald Trump, si es factible para nuestro país, aplica en todos los casos, hablaríamos de una invasión a nuestro territorio, todo eso hay que analizarlo a detalle. Estaremos sobre el tema al volver de la pausa con César Gutiérrez, abogado penalista, conoce de Derecho Internacional, pero también le daremos un giro a la moneda informativa porque es día de nominaciones de los premios Oscar y ustedes ya conocen nuestra pregunta del día. Interesante siempre saber sus respuestas y hoy queremos conocer su lista en particular. Así es, y es que en unos momentos ya son las nominaciones. Le informamos al después. Pausa. A las 6:30 en la hora del centro continuamos con más noticias aquí en el 11 y queremos agradecer la comunicación con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. El tema ya lo platicábamos con ustedes antes de la pausa, una orden ejecutiva de Donald Trump que apunta directamente a los cárteles mexicanos, declararlos como organizaciones terroristas. Saludamos con mucho gusto esta mañana al abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, César. Guadalupe, un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Pues queremos, César, que nos ayudes a entender lo que es este tema de las órdenes ejecutivas relacionadas con la seguridad en México y lo que implicaría de entrada señalar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Cómo podríamos iniciar el tema para que lo vayamos entendiendo, César? Mira, Guadalupe, yo explicaba, ¿no? Por ejemplo, en derecho comparado, el señalar una orden ejecutiva sería lo equivalente a un decreto presidencial en México y tiene que cumplir con ciertas características de carácter legislativo y jurídico. ¿Qué significa esto? Que en este caso, por ejemplo, esa designación tiene que ser aprobada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y aprobada por el Senado de los Estados Unidos. En este caso, la Cámara, que son los congresistas, lo equivalente a lo que sería el Senado de la República en nuestro país. De igual forma, cuando se lleva a cabo esta designación, se tienen que cumplir con cierto tipo de leyes específicas, tanto de los Estados Unidos como de leyes internacionales. Por eso yo he explicado un poco para que la gente lo pueda entender. Me parece que todos los mexicanos debían, en su sano juicio, por supuesto que no queremos defender a grupos criminales, sino que entendemos la diferencia entre el señalamiento de un grupo criminal con el señalamiento de una organización terrorista. Porque las sutiles diferencias, pero importantes, lo que hacen es toda aquella organización terrorista. Recordemos que si es apoyada por un ciudadano norteamericano y las repercusiones legales que podría tener,
pues obviamente lo convertiría a esta persona en muy posiblemente de ser designado como traidor a la patria, en el caso de los Estados Unidos. Asimismo, pues todo este sistema financiero que existe allá, las armadoras que existen en los Estados Unidos y las armas que terminan llegando a México, ese lavado de dinero que se da por medio del sistema bursátil. Entonces, es mucho más complicado de lo que la gente cree, Claro. porque hay personas que tenían la idea de que a lo mejor después de firmada la orden ejecutiva, a los días íbamos a ver a los Marines de los Estados Unidos junto con los boinas verdes de las Fuerzas Especiales llegando a México a realizar operativos. No funciona así, no es la forma como se puede llevar a cabo. Claro. Ahora bien, César Gutiérrez Priego, buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera. Esto que nos estás explicando, esta orden ejecutiva, ¿qué implicaciones tendría, digamos, a nivel internacional, por un lado? Porque sabemos que el terrorismo pues, se combate incluso con otras agencias internacionales, quizá como la Interpol, y también me gustaría saber o que nos explicaras un poco si esto, una vez que siga su curso que nos has explicado allá en Estados Unidos, tanto en el Congreso, en el Senado específicamente, como el Departamento de Estado, si abriría la posibilidad a una operación militar de Estados Unidos en nuestro país. Mira, Elvira, realmente la operación militar como tal no se puede contemplar como una realidad. Lo han utilizado para el discurso político y a lo mejor incluso hemos visto a personajes de la oposición en nuestro país aplaudirlo cuando critican que se utilicen las Fuerzas Armadas en México. La verdad es que es una realidad fuera de proporción, porque hay que recordar que cuando tú designas a un grupo criminal, en este caso en específico que fueron grupos criminales mexicanos, como organizaciones terroristas, se conoce como el Estado auspiciante. ¿Qué significa? El Estado en donde residen esos grupos criminales. El Estado auspiciante, en este caso, que vendría siendo México, lo que tiene que hacer es abrir los canales de comunicación para, por medio de operaciones compartidas y de intercambio de información, realizar operativos en contra de estos grupos criminales que ahora son considerados grupos terroristas. Pero a su vez el intercambio de información, y yo lo comentaba, puede servir mucho a las autoridades mexicanas que han tenido siempre el grave problema de que las organizaciones criminales mexicanas, al allegarse de recursos de los Estados Unidos, porque es en donde se terminan vendiendo el producto final, que son las drogas, este ciudadano norteamericano que va y compra drogas ilícitas puede ser considerado como un traidor a la patria. Todas aquellas autoridades de los Estados Unidos que se sabe que son corruptas y que reciben y que dan apoyo a estos grupos criminales, pues obviamente podrían ser detenidos. Pero todo el sistema bursátil norteamericano, las criptomonedas que son utilizadas por los grupos criminales, porque el dinero llega a los Estados, las drogas llegan a los Estados Unidos, el dinero sale de los Estados Unidos y muchas veces el gobierno mexicano no tiene las herramientas jurídicas para poder ir en contra de todos estos operativos internacionales. Entonces, se supone que lo que tiene que existir forzosamente, de acuerdo a las mismas leyes internacionales y las leyes de los Estados Unidos, es coordinación y cooperación. ¿Cómo podría llegarse a dar una situación de que se utilizaran fuerzas norteamericanas para hacer operativos en contra de grupos criminales mexicanos? Que el gobierno mexicano saliera a decir que no existen estos grupos criminales en México, que no va a realizar operativos en contra de ellos y que no hubiera detenciones en contra de estas personas. Un ejemplo para que nosotros lo podamos entender, lo que pasó en Afganistán con el Talibán, ¿no? En donde la autoridad no quiso ir en contra de estos personajes y no consideraba ni siquiera que eran grupos terroristas. Situación que en México no pasa. Y hay que, me parece, Elvira, que hay que explicar un poco a la gente. Esto va más de la mano con una cuestión de no reconocer al gobierno de los Estados Unidos, que tienen un problema de seguridad y de salud por el alto índice de consumo que se tiene, cuando estamos hablando de que cerca de 68 millones de ciudadanos norteamericanos son adictos constantes a las drogas y a las drogas duras, como pues la cocaína, el fentanilo, ¿no? Así es. Ahora, César, si nos vamos al terreno de quién debería de estar más preocupado por este asunto, por esta declaración, al final política, si le quitamos la capa política a declarar a los grupos delincuenciales en México como organizaciones terroristas, específicamente a los cárteles
de la droga. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué sí en la realidad va a ocurrir? Estamos frente a una declaración política más allá de lo que el derecho internacional o el derecho en Estados Unidos o el derecho en México, las leyes se puedan permitir. Mira, fíjate, Guadalupe, para que la gente también pueda hacer un análisis real. Sí. Esta orden ejecutiva que firma el presidente Donald Trump incluso señala que a los grupos criminales mexicanos se les va a considerar como organizaciones terroristas, pero ni siquiera señala cuáles serán esos grupos criminales, porque dice que tienen 14 días para hacer la determinación. Desde ahí ya están yendo en contra de lo que señalan las leyes internacionales e incluso la misma ley interna de los Estados Unidos, porque supone que tú tienes un análisis y una determinación previa de cuáles son estos grupos y cuáles son los actos, ¿no? Sí. Cuando tú ves una situación de este estilo, te das cuenta que obviamente la decisión tiene que ver también por cuestiones geopolíticas. Y hay que entender que lo que se busca forzosamente, y no es algo que ha pasado nada más con México, pero que a lo mejor México sí ha sido uno de los puntos que políticamente Trump ha estado utilizando. Desde que él llegó, señaló que iba a haber aranceles para México y para Canadá. A Canadá lo acusa de lo mismo que está acusando a México, pero como allá no hay grupos criminales tan visibles como en México, nada más dice que impondrá el 25% de aranceles. Pero acaba de pasar lo mismo exactamente con la Unión Europea. Lo mismo ha dicho de algunos países asiáticos, entre ellos China. Me parece que tiene que ver más con una cuestión de el tratado de libre comercio que existe en México y en Estados Unidos, y que aunque es una realidad que tenemos grupos criminales que han ejercido violencia en México y en los Estados Unidos, eso no determina, de acuerdo a las leyes internacionales, cómo se puede manejar o determinar que es un grupo terrorista. Yo sé que la gente cree que terrorismo viene de la palabra de crear terror, pero jurídicamente no es esa la acepción que se tiene. Y la gran diferencia que existe, y para que la gente le pueda quedar claro, mucha gente señala, es que ¿por qué el gobierno mexicano no quiere declararlos como terroristas? Nuestras leyes, y quien no me crea lo puede checar, nuestro Código Penal te dicen claramente qué significa terrorismo y cómo puedes acusar a una persona de terrorismo. Y tiene que ver con la cuestión ideológica. El delincuente lo que quiere como cuestión ideológica es generar recursos y ganancias. El terrorista tiene una cuestión de pensamiento idealístico que tiene que ver con una causa. Cuestión que no tiene que ver absolutamente con los grupos terroristas. Entonces, me parece que incluso el gobierno mexicano tomó precauciones preveyendo este escenario. Claro. Es imposible en este caso, incluso cuando le preguntan a Donald Trump, que si pudiese llegar a darse el caso de que hubiera intervención militar por parte del ejército de los Estados Unidos, él dice, podría ser, peores cosas hemos visto, claro, pero eso es en cuanto a un discurso retórico. La realidad es que no es posible, de acuerdo a las leyes internacionales y los Estados Unidos, que se pueda llevar a cabo, y al derecho internacional, que se pueda llevar a cabo una intervención militar. Lo que sí es que México va a estar trabajando de forma coordinada, pero así como tiene que trabajar de forma coordinada con el gobierno de los Estados Unidos para las cuestiones que suceden en México, también puede exigir a todas estas armadoras, a todos estos bancos que lavan dinero, obviamente, pues que haya reacciones, porque ellos estarían apoyando supuestamente a grupos terroristas. Seguro. Pues ahí está César Gutiérrez Priego. Estaremos siguiendo de cerca pues el curso que sigue en Estados Unidos, pero también pues analizando desde esta parte de México pues lo que está ocurriendo allá, cuál es el curso legal en el Congreso estadounidense, y agradecemos mucho la comunicación esta mañana y pues que nos hayas explicado un poco más de esta orden ejecutiva. Claro que sí, Elvira. Y nada más para terminar, recordemos que en enero del 2017 Donald Trump ya había hecho una declaratoria de emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos y México. Y recordemos que fue lo que sucedió. Los jueces federales detuvieron, ¿no?, todas estas acciones porque incluso le recordaron y señalaron que él no tenía facultades para poder hacer ese tipo de declaratorias. Me parece que veremos muchas de estas órdenes ejecutivas que serán revocadas por los mismos jueces. Elvira, Guadalupe, les deseo un excelente día y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Abogado, muchas gracias. Como bien dices, y con eso cerramos, la última palabra no es la de Donald Trump. Gracias, abogado. Un gusto. Buenos días. Tenemos más. Y bueno, vámonos con otra información, y es que La Clínica es Nuestra, este programa que ahora ya se va a implementar en el ISSSTE, va a llevar servicios de salud de calidad a las 32 entidades de la República, por supuesto en beneficio de millones de derechohabientes de todo el país.
A partir del próximo mes, más de 10 millones de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se verán beneficiados con el programa La Clínica es Nuestra. Se contempla la remodelación y equipamiento de 565 clínicas en los 32 estados del país y tendrá una inversión de 6.300 millones de pesos provenientes del IMSS Bienestar. ¿En qué pueden aplicarse los recursos? Por ejemplo, impermeabilizar o mejorar instalaciones eléctricas, hidráulicas, o en acabados, o en techumbres, en bardas perimetrales, para hablar de algunas cuestiones físicas. Adelante. O por ejemplo en equipo médico, a veces faltan baumanómetros o estetoscopios. ¿Cómo y cuándo empezará este programa? Se crearán asambleas con los derechohabientes adscritos a cada clínica, donde se elegirá un comité con una presidenta o presidente, una secretaria técnica y una tesorera, los cuales estarán encargados en su totalidad de la aprobación y ejecución del proyecto que se haya seleccionado. Los montos son en relación al número de consultorios presentes en cada una de las clínicas. Para los más pequeños, que son de un solo consultorio, reciben aproximadamente 350,000 pesos, y para los más grandes, que son los que llamamos CESAS, que son centros de salud que tienen de 5 a 6 consultorios, reciben aproximadamente 1.100.000 pesos. La Secretaría de Bienestar convocará a las asambleas los días 15 y 16 de febrero. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que en los próximos días será enviada al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, que entre diversas cuestiones busca beneficiar a las y los trabajadores que tienen créditos hipotecarios y que en algunos casos han pagado hasta 3 veces más el valor de su préstamo, así como la homologación de los salarios de médicas y médicos del ISSSTE en comparación con los del IMSS. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Recordemos que el ISSSTE operaba de manera distinta en otras etapas, en anteriores administraciones, específicamente el periodo neoliberal. Se habló entonces de corrupción tejida, como sabemos, desde el más alto nivel. Se privatizó prácticamente todo el instituto. El director de esta institución, Martí Batres, actual titular del ISSSTE, en entrevista con 11 Noticias, habló al respecto sobre este tema y explicó que durante los últimos gobiernos priistas y panistas se subrogaron prácticamente todos los servicios. Pero aquí se subrogaron los servicios esenciales de un hospital. O sea, por ejemplo, hemodinamia, todo lo que tiene que ver con la cuestión cardiovascular, anestesia, hemodiálisis, osteosíntesis, imagenología, todo lo de rayos X y todo este tipo de diagnósticos. Es decir, todas las funciones médicas estaban subrogadas, tanto en equipos como en insumos y un pedacito del personal. Recordó que durante estos gobiernos se creó una fundación a nombre del ISSSTE, la cual recibía donaciones que nunca llegaban al instituto e incluso se les dio un monto millonario para arrancarla. Se usa el nombre del ISSSTE para atraer la donación de recursos. De hecho, el ISSSTE les da a esta fundación 5 millones de pesos para que empiecen a operar. Quienes crearon esta fundación, José Narro Robles. Ah, caray, el exrector de la UNAM, secretario de Salud en su momento con Peña, operador electoral del PRI en Ecatepec. Reyes Baeza. Exdirector del ISSSTE. Entre otros personajes. Reyes Baeza fue director del ISSSTE en los tiempos de Peña. Entonces ahí si le va jalando a uno, pues... Ellos son los que constituyen la fundación. Y bueno, ya que estamos hablando del ISSSTE, pues nos gustaría compartirle y preguntarle también si usted como derechohabiente sabe cómo obtener una cita actualmente en este instituto. Y es que hay varias opciones para que ustedes puedan agendar una cita, incluso también para sus beneficiarios. Y por ello le vamos a contar brevemente cómo es que se obtiene una cita médica. Hay 3 opciones. Una de ellas es de manera presencial, otra es telefónica y una más por internet y también por la aplicación.
Para una cita presencial, pues únicamente debe de acudir directamente a su clínica en su localidad y presentar una identificación oficial. También tendrá una tarjeta de citas. Puede presentarse en el módulo que corresponde a obtener la cita. Elige ahí mismo la especialidad, el horario de su preferencia, por supuesto, la fecha y la disponibilidad, y ahí mismo con las personas que atienden precisamente en estos módulos se obtiene la cita. Le proporcionan un comprobante, incluso en el mismo carnet se lo escriben y así usted ya tiene su cita. Pero hay otra opción que se refiere a la forma telefónica. La segunda opción es precisamente a través de los números disponibles. Para la Ciudad de México y el área metropolitana existe el número 40001000. En la opción número 1 es en donde va a poder obtener precisamente su cita. Y el número para el resto del país es el número 0155, solo le agrega la LADA, y posteriormente el 40001000. Igualmente es la opción número 1, se debe de brindar en esta forma, de manera telefónica, su RFC, su CURP y los nombres completos de quien deseen la atención médica. De igual forma, va a elegir la fecha y el horario disponible para que usted pueda tener la cita de manera, en lo que usted necesita, su nombre completo. Eso es muy importante. Así es que ahí está la manera de obtenerla vía telefónica. Así es que ahí lo tiene, pero también está otra forma, que es la manera por internet. Usted va a visitar el sitio ISSSTE, recuerde que es con triple S, www.iste.gov.mx. La forma es a través de internet. También está la aplicación móvil, en un momento más se lo describimos. Y en este sitio, en el sitio de internet, usted va a elegir el apartado de citas. Ahí en el apartado de citas va a seleccionar una nueva cita. Después va a ser el tipo de consulta, si es médico familiar o si es alguna otra especialidad. Usted lo puede seleccionar. El consultorio es muy importante, ya tiene un consultorio asignado, usted lo va a seleccionar, y también la fecha y el horario disponible. Es lo que usted tiene que realizar tanto por internet como también en la aplicación Asiste Móvil. La aplicación Asiste Móvil le da la oportunidad precisamente de registrarse de manera inicial para solicitar una cita, pero también usted tiene acceso en esta aplicación de conocer el simulador de su pensión, también la vigencia de sus derechos, y también tiene ahí una bitácora de cómo están las citas que usted haya solicitado para usted o para alguno de sus beneficiarios. Esta es la manera en la que usted puede solicitar una cita en el ISSSTE, todas estas modalidades, que es la presencial, la telefónica, por internet y finalmente en la aplicación. Vámonos con más información. Contigo, Guadalupe. Y hablemos de otros asuntos. El Tribunal Electoral ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reactivar el proceso de selección de las personas que contenderán en la elección judicial del 1 de junio. Dicho proceso fue suspendido el pasado 9 de enero, según se dijo en acatamiento a un amparo emitido por el juez primero de Distrito de Michoacán, Sergio Santamaría, quien ordenó a los comités de los 3 poderes de la Unión detener esas actividades. Este miércoles el Tribunal Electoral resolvió que el juez se extralimitó en sus funciones. Escapa totalmente de las atribuciones de los jueces de amparo pretender desconocer, cuestionar o interpretar los alcances y efectos de resoluciones definitivas e inatacables emitidas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se mandató a diversas autoridades la continuación del proceso de elección de las personas juzgadoras federales. Además, el tribunal dará vista al Consejo de la Judicatura para que se tomen medidas disciplinarias en contra del juez Santamaría por ordenar esta suspensión del proceso a los comités de evaluación. Vamos a cambiar de información, y es que las mujeres en nuestro país siguen ganando espacios. Las Fuerzas Armadas no son la excepción de ello, y a continuación les compartimos la historia sobre igualdad sustantiva.
Igualdad sustantiva en las Fuerzas Armadas. En México, unas 67,000 mujeres están incorporadas a las diferentes tareas, grados y mandos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Marina Armada de México y Guardia Nacional. Son soldadas, sargentas, tenientes, capitanas, ingenieras, arquitectas, médicas, juristas, enfermeras, paracaidistas, cadetas, mecánicas, constructoras, plomeras, herreras y soldadoras. En 1934, María González de Cartes se convirtió en la primera mujer en causar alta en el ejército mexicano. Era un triunfo después de la Revolución Popular, a la que se sumaron miles de mujeres anónimas. Pero tuvieron que pasar casi 90 años para que 6 mujeres alcanzaran el grado de general brigadier. Que los sueños se cumplen y con esfuerzo todo es posible. La cadeta Juana Yasmina Costa, quien ayudó en la colocación de la banda a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una de las mujeres que se han abierto espacio en una de las áreas de la función pública más ocupada por los hombres. Apenas 15% de más de 400,000 integrantes de nuestras fuerzas federales son mujeres, de acuerdo con los últimos registros oficiales. En el Ejército y Fuerza Aérea hay registradas más de 25,000 mujeres entre 200,000 efectivos que integran la fuerza militar. En la Guardia Nacional hay poco más de 25,000 mujeres, de un total de 131,000 elementos, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal. Actualmente tenemos ya el 22% de mujeres integrando nuestro estado de fuerza. En número son aproximadamente 17,000. 70,000 entre hombres y mujeres. La llegada de una mujer a la presidencia de México ha dado un impulso inesperado al acceso a las mujeres de un área de la función pública tradicionalmente dominada por los hombres. Algo similar ocurrió con la policía de la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la capital del país. Por ejemplo, ¿no? Igual cosa que nunca había sucedido. Hicimos, ¿no?, una serie de medidas en las que, por ejemplo, pasamos de tener 13% de mandos mujeres a este año tener 19% de mandos mujeres. Digo, todavía nos falta muchísimo, por supuesto, ¿no? Pero ya es un avance. Ahora los cambios son en las fuerzas federales. En octubre de 2024, el Senado aprobó incluir en la Constitución la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los mecanismos para erradicar la brecha salarial. En diciembre, la presidenta firmó el decreto de reforma a 7 leyes secundarias. Hoy las mujeres en México tienen un marco jurídico que las respalda y ahora pues nos toca que todo esto sea una realidad en México y que en los estados se adhieran a estas grandes reformas de protección a las mujeres. Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. El pasado 7 de enero, la general brigadier de Justicia Militar, Mariana de la Cruz Sánchez, se convirtió en la primera mujer designada defensora general y jefa de la Defensoría de Oficio Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Un día después, la general brigadier Blanca Elsie Cruz Toledo tomó protesta como primera mujer designada directora del Centro Gerontológico Militar. Pero la igualdad sustantiva de las mujeres en las Fuerzas Armadas es todavía un reto por alcanzar. Entender que las Fuerzas Armadas, para poder hacer trabajo a favor de la igualdad sustantiva, tienen más bien que reestructurarse hacia el interior, no en el sentido de tener más mujeres necesariamente en posiciones, pero más bien de cuáles son sus misiones y cuál es su visión y cómo están capacitados, ¿no? Cuáles son las habilidades que adquieren cuando están allá adentro. En marzo de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para garantizar que una mujer pueda ocupar la titularidad de la Defensa Nacional. Sin embargo, la reforma aprobada desde hace 9 meses en la Cámara de Diputados sigue detenida en el Senado. Salvador Martínez, 11 Noticias. Así nos vamos a la pausa. Les recordamos que tenemos una pregunta del día relacionada con el tema de la entrega
de nominación. Bueno, ya la entrega de los premios es después. Ahorita vamos con las nominaciones del Oscar. Apenas son las nominaciones y queremos saber cuáles son sus películas favoritas o bien los protagonistas de estas que ustedes creen que se merecen llegar precisamente pues a las nominaciones de los Oscar. Guadalupe, pero muy importante, al regresar, las mejores recomendaciones para seguir en casa con quién. Ya está aquí, ya llegó Álvaro Cueva al volver. A las 7 en la hora del centro, la verdad es que nos da mucho gusto, es un placer esta mañana en vivo con nosotros. Álvaro Cueva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Guadalupe, queridísima Angélica, qué placer tan más grande saludarlas, darles los buenos días, pero además con cosas maravillosas, porque en verdad, hoy les preparé una sección épica. Vamos a hablar de puros estrenos, pero de una manera diferente. Vamos como a jugar. Claro. Un estreno por cada día de la semana. ¿Ah, verdad? Usted apúntele porque esto le va a fascinar. Lunes. ¿Qué le puedo recomendar los lunes en el 11? ¿Qué estreno? 11 Noticias Nocturno, por favor, a las 19 horas con Vianey Fernández y Jorge Armando Rocha. Es el gran regreso del prestigio informativo a este horario. Yo me siento particularmente orgulloso porque, créamelo, lo están haciendo súper bien y hay muchos canales de televisión temblando, porque obvio el menú informativo es otro, es el mejor. Ahora vámonos por favor a los martes. Usted me preguntará, Álvaro, ¿qué me recomiendas para ver los martes en el 11? Un estreno, Sin Muros. Es ya uno de los mejores programas de toda la televisión mexicana, así como se lo estoy diciendo. Es a las 20 horas y aquí tenemos un grandioso equipo de comunicadores desmenuzando nuestra relación con Estados Unidos. Es brillante, es inteligente, pero ¿qué cree? Es muy entretenido, se lo recomiendo de corazón. Véalo y también compártalo, porque ¿qué cree? Aquí hay una buena noticia. Esto también está en el 11 digital, en el 11.3, no se lo pierda. Vámonos al miércoles a las 20 horas con otro estreno, increíble pero cierto, En el Corazón de México. Amo profundamente este título porque se hace con base en las joyas de las videotecas del 11, porque aquí no tenemos una videoteca, tenemos muchas videotecas y el resultado es una revisión documental como jamás ha habido otra de materiales que le van a sacudir el alma y lo van a poner a reflexionar. Vámonos al jueves. Jueves, estrenos en el 11, sí, ingredientes originales a las 20 horas. Esto no es una serie documental, es un poema, una locura, un acto de justicia. ¿Por qué? Porque es sobre nuestro campo, sobre cómo se cultivan, sobre cómo se cosechan esos ingredientes de nuestra gastronomía, que aquí humildemente es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así, de ese tamaño. Vámonos a los viernes. ¿Qué estrenos hay los viernes? Bueno, a las 17 tenemos a la Cachi Cachi Porra. Yo quise colocarlo aquí porque es un nuevo horario, es entretenimiento puro, es un homenaje a la inteligencia de las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Es un clásico del 11, divertidísimo, inteligentísimo, diferente, realmente recomendable. Sábado. Sí, tenemos estrenos también los sábados. Aquí está 11 Lab a las 20 horas con Ana Cristina Olvera. Estamos ante un súper noticiario sobre ciencia, con todo el prestigio de 11 Noticias, pero además con el respaldo del Instituto Politécnico Nacional. Así o más perfecto, así o más redondo. Yo les prometí un estreno para cada día de la semana, Guadalupe, Angélica, y creo que ya les cumplí, pero ahí les va una provocación, ahí les va una pregunta para usted que está en casa. ¿Qué otro canal de televisión conoce usted que pueda presumir de tener un estreno para cada día de la semana? ¿Quién más les puede ofrecer esta cantidad, esta calidad y esta diversidad de contenidos? Porque no solo estamos hablando de noticias, estamos hablando también de entretenimiento, estamos hablando de documentales, estamos hablando de lo que no hace nadie. El 11
Los medios públicos mexicanos están mejor que nunca y es para mí un privilegio poder recomendarle todo esto y más. Nos vemos la próxima semana porque, les juro, la cosecha de estrenos nunca se acaba y aquí solo pasan cosas buenas. Y para nosotros ha sido un privilegio, en verdad, Álvaro. Eres una voz autorizada, una persona que, pues yo no sé, no se te cansan los ojos de ver y ver programas de televisión. Tienes ese ojo crítico y mira que decías algo que creo que el auditorio coincide contigo y conmigo. Tenemos una pantalla como la del 11 que ofrece entretenimiento, que ofrece información, que ofrece veracidad, que ofrece, pues yo creo que todo lo que una persona de cualquier edad está buscando. Prendes el 11 y encuentras programación para toda la familia, en horarios específicos sabes lo que hay y es un canal muy apreciado, muy valorado y muy querido por el auditorio. No por nada, el primer canal educativo de toda Latinoamérica, más de 6 décadas al servicio de ustedes. Claro, y además pues te seguimos leyendo en tu columna de Milenio también, te seguimos esperando la próxima semana con más estrenos, más comentarios y aquí estará Álvaro Cueva ya de manera frecuente con nosotros. Álvaro, un gusto como siempre, gracias. Un placer. Te vemos la próxima semana, gracias, pues ahí están las recomendaciones, por supuesto esta y todas las secciones se quedan en redes sociales, si algo se les fue lo podemos volver a ver para estar atentos a la pantalla del 11 y tenemos más acerca de las nominaciones. ¿Cuál es tu favorita para el Oscar? Emilia Pérez, obviamente. Si no la han visto, no han vivido. Yo sé lo que les digo. Pues ahí está, y es parte de la polémica también esta película y hay opiniones al respecto, pero lo bueno se va a conocer en unos instantes. Elvira Angélica Rivera, cuéntanos por qué. Así es, Guadalupe, y muchas gracias Álvaro Cueva por acompañarnos y por todas estas recomendaciones. Sin duda, las personas que nos siguen a través de este espacio informativo, pues están pendientes de esas recomendaciones que tú nos has hecho. Y es que este jueves, así es, se van a dar a conocer los nominados al Oscar. Después de varios cambios por los incendios en California, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos hará el anuncio de manera virtual y sin prensa presente, como era costumbre. Se espera que entre los más nominados estén Cónclave, también El Brutalista y por supuesto la que mencionábamos hace un momento, la polémica Emilia Pérez, así como su protagonista Carla Sofía Gascón, quien podría convertirse en la primera mujer trans en estar nominada al Oscar como Mejor Actriz. A las 7:07 en la hora del centro, Ismael Marcelo, ¿cómo viene el día? Cuéntanos, adelante, estamos contigo. ¿Cómo estás, Angélica, Guadalupe? Muy buenos días, amigos, amigas del 11. En cuanto al pronóstico del tiempo para este 23 de enero, ya se fue el Frente Frío número 24, pero está llegando a nuestro país una nueva masa de aire polar que mantendrá las bajas temperaturas en el norte y mañana en el centro y oriente de la República Mexicana, y esto incluye a nuestro Valle de México. Pero por eso no es tiempo de bajar la guardia, ya que el ambiente frío persistirá lo que resta de la semana y el viento también se intensificará en el Golfo de México y en la península de Baja California con velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora. Hablando del noroeste, ayer una persona tiró una colilla de cigarro en un pastizal del municipio de Tijuana, provocando un incendio forestal en cuestión de segundos. Por eso, nuevamente es importante recordar que el viento acelera la propagación de incendios y así es importante que usted no haga fogatas ni queme basura y obviamente tampoco tire colillas de cigarro. Así fue visto este incendio en la imagen de satélite. Lo hemos rodeado a través de ese círculo en color blanco. En California, Estados Unidos, tampoco los incendios no paran y ayer nuevamente se generó otro en Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, que en cuestión de 3 horas pasó de consumir 200 a 2,000 hectáreas, obligando a las autoridades a evacuar de manera inmediata a más de 30,000 residentes. La misión para apagar este fuego se complica por los llamados vientos de Santa Ana.
Mañana explicaremos en este mismo espacio lo que significan estos vientos. Vamos ahora a nuestro pronóstico por regiones. De nueva cuenta esperamos fuertes precipitaciones en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca y en el sur de Veracruz. El viento del norte alcanzará velocidades de 90 kilómetros por hora en el litoral veracruzano, pero también en el istmo de Tehuantepec. Acapulco espera 28 grados de temperatura máxima. Vámonos al norte del país, donde nuevamente esperamos un descenso de las temperaturas y el viento soplará también del norte con velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas tamaulipecas. Hoy habrá un poco más de sol en Campeche, Yucatán y en Quintana Roo, propiciando un ligero aumento de las temperaturas en toda la región. Cancún con 23 grados. Para la península de Baja California, nuevamente esperamos vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora en toda la región. En Cabo San Lucas esperamos temperaturas de 20 a 21 grados. 29 grados en Mazatlán, Sinaloa. Cielos despejados y ambiente fresco por la mañana esperan en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. El cielo también estará despejado durante esta jornada con temperaturas de 27 grados en Guadalajara y 28 en Puerto Vallarta. Misma condición de cielo tendremos aquí en la región central del país. Sin embargo, es posible que se estén presentando algunas heladas en zonas altas de Puebla, de Hidalgo y también de Guanajuato. Aquí en la Ciudad de México esperamos una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho. Las bajas temperaturas aún continuarán durante las primeras horas del día, así es que no es tiempo de bajar la guardia. Que tengan un estupendo jueves. Ya lo decía Álvaro Cueva hace un momento que Canal 11 pues es uno de los referentes en la televisión educativa, pero también cultural. Saraí Campeche, es momento de conocer los temas más relevantes de la cultura. Buenos días. Muy buenos días, Angélica, Lupita. Pues mira, tenemos un jueves movidito porque en materia cultural y particularmente en materia de libros, para este día, en el Museo Nacional de Culturas del Mundo se llevará a cabo la presentación del libro Los Antiguos Nunca Mueren, etnografía e imaginarios del metal de inspiración prehispánica en México. La cita es a las 16 horas en la Biblioteca Pedro Bosch Gimpera en Moneda 13, en el centro. En la Casa Universitaria del Libro recordarán a la escritora, periodista y compañera de esta casa del 11, Cristina Pacheco. A un año de su fallecimiento será a través de recuerdos y lecturas entre amigos y colegas. La cita es a las 19 horas en Orizaba 24, en la Colonia Roma. Y una de las mujeres que ha abonado muchísimo en torno al lenguaje es Paulina Chavira, y así como le entra a pedir que se acentúen los uniformes de los jugadores de fútbol, también se puso a reflexionar sobre cómo cambia nuestra forma de hablar y escribió el Antimanual del Lenguaje Igualitario, que presentará hoy en la librería Mauricio Achar en Miguel Ángel de Quevedo 121 en Chimalistac. La cita es a las 7 de la noche. Y una de las bandas que estará presente en el festival M-Jazz es el trío inglés Gogo Penguin, un ensamble que no podemos definir tan fácilmente porque han ido creando un sonido único, pero siempre fieles a su espíritu. Tratamos de ser genuinos, ser honestos, únicos y fieles con lo que sentimos como músicos. Así que no encajamos fácilmente en una categoría. Con frecuencia lo llamamos jazz, pero definitivamente no somos una típica banda de jazz. Y tampoco somos una banda de rock, porque no tenemos un frontman como cantante. Y tampoco tenemos mucho equipo electrónico como para considerarnos una agrupación de electrónica. Entonces, al final, no importa cómo nos quieran clasificar. Con 8 discos de estudio, Gogo Penguin se ha ido asegurando un lugar en la escena musical británica y recientemente han estado promocionando su última producción titulada Everything It's Gonna Be Okay, un disco optimista que transmite esperanza a través de las canciones. El concepto es la idea de esperanza. Realmente no pensamos que todo está bien en el mundo. De hecho, nadie podría decir eso ahora mismo. No somos tan ingenuos o idealistas, pero es algo bonito para desearle a alguien más o para decírtelo a ti mismo cuando atraviesas una situación difícil. Es la primera vez
vez que Godot Penguin visita México y seguramente estarán interpretando varias canciones de este disco, así como otros de sus éxitos, junto con bandas como Klezmerson, Trocker, Bahía de Ascenso y Azimuth. Se presentarán el 22 de febrero en el Parque Bicentenario y ya pueden adquirir los boletos en la página mjazz.mx. Y mi queridísima Angélica, pues ya dabas un aviso de que se van a anunciar las películas nominadas para la entrega del Oscar de este año, ya en unos minutitos, y les quiero invitar a que se asomen al portal de 11 Noticias porque tuvimos oportunidad de platicar tanto con el director de Flow, Jeans Sibalodis, y Jack Audiard de Emilia Pérez. Ambas películas posiblemente figurarán en la terna de película internacional, entre otras. Así que, pues bueno, ¿qué nos dijeron sobre su trabajo, sobre el desarrollo, sobre la polémica en el caso de Emilia Pérez, sobre todo este desborde de creatividad que tiene este director letón en Flow? Que algo muy curioso es que cuando tú ves al final de los créditos es dirección a cargo de él, pero también el guión, pero también la edición, pero también la animación, o sea, es un hombre orquesta. Entonces, si no la han visto, vayan a ver Flow. Y hoy, por cierto, se estrena Emilia Pérez. Ahora sí, que nadie les cuente, véanla y que nos digan a través de las redes sociales de 11 Noticias qué es lo que les parece. ¿Es tan terrible o no tanto? Oye, muy importante, Saraí, esta recomendación que nos hace, sobre todo visitar este sitio, porque es contenido exclusivo. Esa entrevista que tú pudiste tener con estos directores, pues te contaron cosas muy interesantes. Y hoy, a propósito del estreno de esta película, pero fíjate que yo también me quedo un poquito con toda esta amplia cartelera que nos diste hoy, estas opciones, pues con ese antimanual de lenguaje igualitario. Es muy importante, todos deberíamos de tener uno de ellos, ¿no? Es maravilloso, y déjame hacer el comercial, porque justo tuvimos de invitada a Paulina Chavira en 80 millones para hablarnos sobre este libro, en el que, pues bueno, no es obligatorio, ¿no? Pero es tomar conciencia sobre las diferencias y sobre aquello que si no se dice, si no se nombra, no existe. Así es, y muy importante que los tiempos están cambiando y pues debemos de ir precisamente en ese sentido para bienestar de todas y todos. Exactamente, así que ya saben, en el canal de YouTube de Canal 11 está 80 millones y ahí van a encontrar la charla con la gran Paulina Chavira. Pues ahí lo seguimos. Muchísimas gracias, Saraí. Te vemos pronto, te vemos mañana todavía. Mañana nos vemos todavía. Cerrando con broche de oro. Gracias y nos vamos contigo, Guadalupe. Hay más. Recuperamos lo que tiene que ver con el mundo, donde también está el efecto Trump. En Alemania, Juliana González, analista de la Deutsche Welle. ¿Cuáles, Juliana, las reacciones que ha tenido Europa frente a las primeras medidas anunciadas por Trump? Te saludo, buenas tardes. Allá en Europa. Hola, un gusto Juliana. saludarlos en México. En Europa hay dos grandes preocupaciones tras el regreso de Donald Trump. La primera es la posibilidad y las consecuencias de una guerra arancelaria contra los socios comerciales como Canadá, México y Europa. De hecho, la posibilidad de que a partir del 1 de febrero se impongan aranceles del 25% a las importaciones mexicanas repercute, por ejemplo, en la producción automotriz alemana, que tiene sus plantas de ensamblaje en México y que exporta al mercado estadounidense. Si a esto le sumamos posibles aranceles de entre el 10 y el 20% a las importaciones europeas, tenemos un escenario crítico con uno de los principales socios comerciales de Europa. En su primer mandato, la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los autos alemanes se conjuró en el momento en el que Europa acordó comprar más gas licuado y soja de los Estados Unidos. En este nuevo escenario y con la guerra rusa contra Ucrania que cumple 3 años este viernes, los aranceles pueden convertirse en la moneda de cambio para que los miembros de la OTAN disparen su gasto en defensa hasta un 5%. Esto tiene que ver con la segunda gran preocupación de Europa. El pacto militar conformado por los 32 países es el paraguas de seguridad bajo el que se escudan muchos de los europeos. Hoy en día 24 de ellos ya cumplen con esa cuota del 2%. Pero ahora muchos se preguntan cómo elevarla al 5% sin sacrificar las inversiones sociales o elevar los impuestos en sus países. Como una rama de olivo hacia las pretensiones del nuevo mandatario estadounidense, tanto el secretario de la OTAN, Mark Rutte, como la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, coinciden en que es necesario aumentar el gasto de defensa de los europeos. Un tema que apoyan los países bálticos, quienes también piden que se reciba pronto a Ucrania en la OTAN,
lo que ven como una derrota a Putin. Y a propósito de Putin y la guerra, la promesa de campaña de Trump de acabar esta guerra en 24 horas ha dado paso a acabarla en 100 días. De lo contrario, el mandatario estadounidense impondrá aranceles a los productos rusos, un tema que podría no tener tanto impacto en la economía rusa, colmada de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Canadá y Europa. Las reacciones de lo que ha dicho Trump allá en Europa. Gracias. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta pronto. Juliana González, analista de la Deutsche Welle, más del mundo. Así es, entramos de lleno con información internacional y es que ha destacado la liberación de 2 mexicanos que habían sido secuestrados por los rebeldes hutíes, esto en noviembre de 2023. Y este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que fueron ya liberados. Se trata de Marcos Gómez Jerez y Arturo Alberto Zacarías Mesa. Ellos son integrantes de la tripulación del buque carguero Galaxy Leader, que fue atacado hace más de 400 días en el Mar Rojo. De acuerdo con la Cancillería, la liberación de los mexicanos se logró después de gestiones diplomáticas y la mediación de Omán. En este proceso se consiguió además la libertad de los otros 25 miembros de la tripulación que también fueron secuestrados y quienes son originarios de Ucrania, Bulgaria, Filipinas y Rumania. Los rebeldes hutíes habían condicionado la liberación de los tripulantes del Galaxy Leader a que se alcanzara un acuerdo de cese el fuego en Gaza, lo cual se concretó el pasado 15 de enero. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, refirió que la decisión de los hutíes es un paso en la dirección correcta. La Cancillería mexicana informó que los mexicanos liberados fueron recibidos en Arabia Saudita antes de regresar a México y se encuentran en buen estado de salud. El asalto al buque carguero obligó a cambiar las rutas de comercio en el Mar Rojo, donde los rebeldes hutíes han realizado más de 100 ataques desde entonces. Los estados de la costa del Golfo de Estados Unidos están sufriendo la peor tormenta invernal en más de 120 años, una tormenta que afecta a zonas desde Texas hasta Florida, pasando por las costas de Carolina del Norte. Más de 25 millones de personas están bajo alerta meteorológica, se enfrentan a temperaturas de 20 a 30 grados por debajo de la media. Otras ciudades del sur también batieron récord, en este caso de nevadas. Alabama, Pensacola, Nueva Orleans. Ya el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia debido a este clima invernal. Hasta el momento se han registrado interrupciones en carreteras, incluyendo automovilistas varados y accidentes, así como vuelos retrasados. Los aeropuertos de Luisiana, Mississippi y Florida cerraron más de 1,200 vuelos. Ya fueron definitivamente cancelados en todo el país, principalmente estas rutas hacia y desde Texas y Luisiana. Y vamos a Colombia porque una disputa entre grupos armados organizados ya puso en jaque al gobierno de Gustavo Petro. En la región del Catatumbo se vive una grave crisis de seguridad que ha dejado al menos 80 personas fallecidas. La región del Catatumbo en Colombia, fronteriza con Venezuela, enfrenta una grave crisis de seguridad. La disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico, como los grupos armados organizados GAO, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN, rebasó al Estado, reconoció el presidente Gustavo Petro. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Hay más de 80 personas muertas, decenas secuestradas, perseguidas y heridas en la última semana. 435 civiles fueron evacuados de las zonas de conflicto, 22.570 personas desplazadas de sus viviendas, incluidas las 102 firmantes de la paz, se encuentran en albergues, reportó el Ministerio de Defensa. Hoy todavía tenemos mucho rumor y aún no tenemos los datos concretos, que este puede ser uno de los hechos más dramáticos
hemos tenido muchísimos de la historia contemporánea. Reaccionó suspendiendo el proceso de paz y declaró el estado de conmoción interna, que incluye el llamado a los grupos en conflicto a deponer las armas. 14 miembros de Frente 33, uno de los grupos asociados a las FARC, se entregaron este miércoles al ejército y se emitieron órdenes de captura contra 31 miembros activos del ELN. Un mensaje del presidente Petro corresponsabilizó a los civiles en la región por haber permitido una economía ilícita. Según la Fundación Paz y Reconciliación Pares, los grupos criminales se disputan los territorios en Catatumbo, región rica en recursos naturales, porque de la siembra y tráfico de cocaína y otros enervantes pasaron al cobro de impuestos a la gasolina, cerveza e insumos químicos, además del contrabando. Punto de referencia. Y ahora vamos a ver los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en España con el diario El País, que destaca esta información en su primera plana. Trump envía a 1.500 soldados contra migrantes en la frontera sur. Es su nota principal. Y es que el Departamento de Defensa ha señalado que esto es solo el comienzo y que los militares aportarán seguridad adicional para impedir que las personas migrantes crucen hacia Estados Unidos. En otra información de portada, El País resalta que la Organización de las Naciones Unidas teme que Israel aproveche la tregua en Gaza para ganar control sobre Cisjordania. Y es que el ejército mantiene abierta la operación sobre el campo de refugiados en Jenin, hasta donde el miércoles había trasladado maquinaria pesada militar con la que ha dejado incomunicadas algunas zonas y calles. La imagen principal de este diario se observa precisamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Está en el podio, y es que el mandatario reclama que los dueños de redes sociales respondan de sus abusos y propuso que se hagan responsables también de lo que pasa en las redes sociales. Nos vamos hasta Argentina, hasta el sur de América, con el Clarín, y su nota principal la titula así: ahora Milei analiza dejar la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo por el Clima. Esto después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues anunciara precisamente esta orden ejecutiva, esta medida en su regreso a la Casa Blanca. También nos seguimos hablando de Estados Unidos con este diario, porque pues resalta la nevada mortal, en donde pues nos informa que ya hay 10 personas fallecidas, por lo menos por una ola histórica de frío allá al sur de Estados Unidos. Y en la imagen principal del Clarín, lo que se puede observar es la playa La Frontera, esto en Pinamar, y es que un helicóptero aterrizó en medio de la gente y los vehículos 4x4. Se le retiró al piloto de la aeronave, quien transportaba al cantante Perro Primo, por 6 días. Por su parte, el intérprete señaló que viajaba de esa forma porque tenía problemas para llegar en auto. Vamos a terminar también en Latinoamérica, en Paraguay, con La Nación. Paraguay, segunda economía en crecimiento 2025. Esto de acuerdo con el Banco Mundial. El crecimiento económico mundial será estable este año, pero para América Latina se va a acelerar hasta 2.5% en comparación con el 2.2% del año anterior. También La Nación lo que destaca en una información secundaria es precisamente con esto que le comentábamos hace un momento, el anuncio de Javier Milei, el presidente de Argentina, que ese país va a salir también del Mercosur. Estaría dispuesto al retiro del bloque comercial que reúne a 5 países sudamericanos si es necesario para concluir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Es la prioridad de este presidente. En la imagen principal, lo que observamos en este periódico pues es el equipo Libertad. Está celebrando, se consagró como campeón de la Supercopa Paraguay al ganarle 2-1 al Olimpia. Y hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo, Guadalupe. Para retomar los temas de la agenda nacional, como nuestra agenda politécnica, porque en esta ocasión Judith Hernández nos cuenta cómo estudiantes del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional están trabajando para lograr el entendimiento entre las máquinas y los seres humanos. ¿De qué se trata? Vamos a ver.
Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un proyecto de identificación de emociones mediante inteligencia artificial desarrollado aquí en el Centro de Investigación en Computación y que busca en un futuro mejorar la interacción de avatares y robots con las personas. Veamos en qué consiste. El futuro nos ha alcanzado. Si bien aún falta para que veamos humanoides como los de las películas, los robots están cada vez más presentes en nuestras vidas y gracias a la inteligencia artificial son capaces de interactuar con humanos. En el Centro de Investigación en Computación del IPN, Jonathan trabaja como parte de su tesis doctoral para mejorar el entendimiento entre las máquinas y las personas a través del reconocimiento de emociones. Es un modelo emotivo. Lo que trata de hacer es reconocer emociones a través de señales de electroencefalograma para poder tener una mejor interacción en mundos virtuales. Hay pequeños proyectos en los que ya se trata de tener esta interacción, como algunos robots que a través de nuestro reconocimiento facial responden a nuestras emociones en una parte superficial. Yo muestro una sonrisa y ellos también o actúan de cierta forma, pero como tal algo que reconozca totalmente nuestras emociones, no. Un casco con electrodos que se colocan en la cabeza permite a Jonathan registrar la actividad cerebral, en particular las emociones que experimentan las personas al ver videos emotivos. Ellos tienen que identificar en una parte cuando sientan la emoción de felicidad, por ejemplo, y nosotros lo monitoreamos con el dispositivo EEG y cuando la sientan, oprimen un botón en el teclado y es también una marca que tenemos para saber precisamente cuál es la emoción. Estas emociones se analizan mediante inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una representación básicamente de cómo funciona el cerebro, cómo percibimos las cosas y también mejoras a esa percepción. En este caso del proyecto de Jonathan, son señales. Esas señales, ¿cómo las podemos asociar a las emociones? Números asociados a emociones que son nuestras. Entonces, hay algoritmos que podemos tratar toda esta información para hacer esa asociación. Y ahí podemos tener un ejemplo de inteligencia artificial. En breve, los resultados permitirán a Jonathan programar esas emociones en avatares y robots. Mi siguiente paso sería aplicar este modelo de emociones a algún tipo de avatar para que pueda reconocerse y que interactúe con la persona. La idea, dice, es que su investigación tenga aplicaciones prácticas en los robots. Sí, me gustaría que pudiera aplicarse como puse ejemplo, los robots de servicio o algo más. Para que no se quedara igual simplemente en la investigación. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Christopher Dávila. Hasta la próxima. ¿Qué tal tu musiquita de bienvenida, Carlos Guevara Casas? La ciencia, apareciste por fin. Aparecí finalmente. Bienvenido, Buenos Carlos. días. Gracias. Y bueno, en efecto, más información ahora de ciencia, también en el Instituto Politécnico Nacional, y es que el dengue es una de las enfermedades de transmisión por mosquitos más extendidas en el mundo, que en los últimos años se ha incrementado ampliamente. En el año 2000, por ejemplo, los casos rondaban el 500,000, pero el año anterior sobrepasaron los 6 millones en todo el mundo, en buena medida a consecuencia del cambio climático. La falta de vacunas complica este caso, pero ahora en el IPN se desarrolla un antígeno en contra de este padecimiento. Rafael Guadarrama nos tiene todos los detalles. En este espacio, politécnicos estudian cómo desarrollar los principios básicos de vacunas para males que afectan sensiblemente a la población. Por ejemplo, contra el dengue, que solo en 2024 causó 478 fallecimientos en México. Ha ido incrementando año con año.
2023 fue terrible para dengue, no sabe, 2024 creció todavía más el problema. Entonces nosotros aquí algunas de las investigaciones que hacemos en la cuestión básica es tratar de entender cómo se produce el daño que causa dengue. En el laboratorio de vacunología de la Escuela de Ciencias Biológicas se analizan los principios básicos de este virus. Por ejemplo, cómo esquivan el sistema inmunológico para así identificar alguna estrategia para reforzar las defensas. Cuando el virus está en el cuerpo en circulación, nosotros lo hacemos en ensayos in vitro también para ver qué efecto tiene este virus sobre estas plaquetas y pues obviamente también examinando si podemos intervenir de alguna manera para revertir los daños que se observan en dengue. También analizan al mosquito que transmite el virus, a fin de reconocer otros factores que favorecen la propagación. Si los mosquitos en esas regiones tienen alguna particularidad que los hace susceptibles a infectarse en mayor grado, o si existen otras especies de mosquitos que pudieran estar participando en la transmisión del virus. Aunque en el mercado existen 2 vacunas contra el dengue, aún se requiere encontrar una alternativa que resulte efectiva para las 4 variantes reconocidas. Es una labor compleja, pero en la que trabajan día a día los politécnicos. La dengue se ha tornado un problema difícil de taclear en la cuestión de las vacunas porque se tiene que proteger contra 4 serotipos, ya que en cada ocasión que te puedas infectar existe la posibilidad de que la segunda infección, las infecciones subsecuentes sean más graves y eso nos enfrenta a un reto muy importante. Con imágenes de Eugene Pasol, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y seguramente ha escuchado que en estos días es posible apreciar en un mismo momento durante las noches hasta 6 planetas en el horizonte, por supuesto con los instrumentos necesarios para ello. Si quiere usted ver a Venus, Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter y Marte, con ayuda de expertos, asiste este jueves, precisamente hoy, a la explanada de Universum, ahí en Seúl, al sur de la ciudad, ya que habrá una observación abierta al público con grupos astronómicos. Será de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Vaya, no se lo pierda, es una gran oportunidad para convivir y aprender sobre el cielo, y además es gratis. Y bueno, esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Pase usted un buen día. Perfecto, nos gustan los eventos que tienen que ver con la... Y además hay muchos seguidores, ¿no?, del tema. Además es una de las grandes aficiones que no lo parece, pero ahí están en la ciudad y en todo el país. Sí, y desde todas las edades, ¿no? Hemos visto, Angélica, desde chavitos que papá, cómprame mi telescopio, hasta los adultos muy aficionados que tienen sus telescopios profesionales. Y todos hemos volteado a ver el cielo alguna vez. Y nos Claro. hemos preguntado cosas, qué mejor que hacerlo con expertos de la UNAM. Oye, Carlos, y yo me quedo con el tema del dengue, porque además ha aumentado, ¿no?, esta propagación de la enfermedad, no únicamente en ciertos sitios, sino ahora ya está casi en cualquier lado, ¿no? Globalmente ha habido un aumento en la distribución del transmisor porque es una enfermedad viral, pero el transmisor es un mosquito que normalmente vivía en zonas muy tropicales y que ahora, debido al cambio climático, se ha ido moviendo a zonas más altas como la Ciudad de México y el Valle de México y todo el altiplano de nuestro país, donde ya es muchísimo más grave la proliferación de esta enfermedad. Pues no perder de vista entonces No. estas investigaciones que se publican, porque sin duda pues nos actualiza de cómo se mueven las enfermedades y lo que tiene que ver pues precisamente con este mosquito. Y quitar las zonas donde se reproduce el mosco, que son acumulaciones de agua, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Guevara Casas, te vemos Gracias. mañana. Mañana. Hasta mañana, Carlos, y además nos vas a traer una muy buena noticia el día de mañana, ya les contaremos. En otros asuntos que tienen que ver con el comercio, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de la Secretaría de Economía, sostuvo reuniones con 16 directivos de empresas transnacionales. Esto fue en el Foro Económico Mundial de Davos. Los presentó como parte importante de la estrategia de lo que va a ser el denominado Plan México ante ejecutivos de AstraZeneca, Sempra, Mastercard, Novartis, Cisco, Coca-Cola Company, Ericsson, entre otras firmas multinacionales. El funcionario mexicano promovió los objetivos de este Plan México delineado por la presidenta Sheinbaum, destacando que se va a convertir a nuestro país en una nación líder en la producción de medicamentos y vacunas. Otro aspecto importante que planteó el subsecretario de Economía es reducir nuestras importaciones de Asia, incrementar el contenido nacional y generar mayor valor agregado que se traduzca en mejores salarios y generación de empleos.
El subsecretario Gutiérrez fungió como jefe de la delegación de la Secretaría de Economía en representación de Marcelo Ebrard y estuvo acompañado de Alicia Bárcena, Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, vamos con información de la Ciudad de México y es que el gobierno capitalino presentó la ventanilla única de coordinación inmobiliaria y es que ahí constructoras e inversionistas van a poder solicitar permisos para poder construir y edificar. Concentrará todas las secretarías necesarias para dar autorizaciones de construcción, tales como la de Administración y Finanzas, Gestión del Agua, Protección Civil, Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, entre otras. Es un instrumento de carácter resolutivo, no vamos a darles largas a los asuntos, lo que procede, procede, lo que no procede, no procede, o vamos a ver cómo pueden proceder. Todos los particulares, los inversionistas, van a poder dar un seguimiento continuo a sus proyectos con las dependencias encargadas de otorgar la viabilidad, los permisos y autorizaciones correspondientes a cada una de las áreas, siempre en estricto apego a la ley. Destacó que la industria de la construcción concentra el 5% del Producto Interno Bruto en la Ciudad de México, por lo que es importante abrir camino al sector. Con esta ventanilla se busca evitar casos de corrupción como el conocido como cártel inmobiliario. Se haga respetando los derechos de las comunidades, que se respete la voluntad de la gente, que se logre potenciar el desarrollo de las colonias y que genere un impacto positivo en la ciudad. No queremos en esta ciudad gentrificación. Esta ventanilla, además de todo lo que va a generar de crecimiento económico, también es un antídoto contra el cártel inmobiliario. Momento de revisar nuestro portal 11noticias.digital, 7:41 en la hora del centro, y le presentamos como siempre la información puntual y la puede tener en cualquier dispositivo, en la palma de su mano, en su celular, actualizada minuto a minuto. Nuestros espacios de noticias, matutino, meridiano, nocturno, 11 la próximamente este sábado, dominical. En vivo los tienen al momento de abrir nuestro portal, los pueden checar y se quedan también ahí para que los revise posteriormente. Si quiere ver alguna nota en particular de todos los temas económicos, políticos, sociales, internacionales, por ejemplo, este asunto de los incendios en Los Ángeles, le dan clic y ya aparece y se desglosa toda la información. Y es que no crean que es una nota de los últimos días, esto ocurrió apenas hace unas horas. Los incendios en Los Ángeles se reactivan. Ahora la evacuación es de 50,000 personas bajo orden de abandonar sus hogares. Tendrían que salir para resguardarse porque hay nuevas zonas en la Unión Americana donde el fuego está apareciendo. Sigue nuestro portal y le damos a últimas noticias: inversión en salud femenina, el Pentágono, 1,500 tropas adicionales. También ya lo sabe nuestra frase del día. En fin, todo lo que necesita saber lo tiene ahí en 11noticias.digital. Ahí tiene nuestro portal. Vámonos a los planas, a los diarios, que es lo que recuperan de las últimas horas. El Universal: cancela Trump asilo y manda tropas a la frontera. Sigue siendo noticia la política migratoria de Donald Trump en todos los diarios nacionales, pero también allá en los Estados Unidos. Sheinbaum, de la Fuente y Rubio abren el diálogo, este diálogo de alto nivel que ya se da entre México y Estados Unidos. Es una nota también que destaca el Universal. Desafían escuelas e iglesias las medidas en Chicago, lo que está ocurriendo del otro lado. Sí, la política del miedo, pero también las acciones para prevenir estas deportaciones masivas o evitar que al menos causen un severo daño a nuestros connacionales y demás personas de otros países. Del Universal, revisamos el Financiero: afectaría a la banca, dice, la etiqueta de terrorista al crimen organizado. Esto tiene también implicaciones económicas
Ya escuchábamos a César Gutiérrez Priego darnos todos los detalles en torno a lo que significaba esta eventual declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y sí, las implicaciones económicas serían evidentes porque existe el riesgo de crear un efecto amedrentador en las firmas financieras. El efecto Trump en este sentido también se siente. El despliegue de 1.500 soldados en la frontera con México, y también la fotografía que nos ilustra de cómo están funcionando los albergues en la zona fronteriza de nuestro país. Inicia el gobierno de Estados Unidos acciones para acelerar la revisión del TEMEC. Viene en 2026 la revisión de este acuerdo y las autoridades mexicanas también se están preparando porque ya conocen a Donald Trump. De hecho, el TEMEC se renegoció en la primera administración de Trump, tal como lo conocemos ahora. Del Financiero, vámonos con otro de los diarios esta mañana. La Jornada nos presenta esta portada: amplían muro flotante entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. Las famosas boyas en el río Bravo, el río Grande también como se conoce, donde se ve el contraste de cómo las acciones antiinmigrantes están por todos lados, cielo, en tierra, y también allá en las ciudades santuario. Planea Estados Unidos desplegar 10,000 soldados para sellar su frontera sur. Algunos de ellos ya se están de alguna manera plantando en esta zona fronteriza, con todo lo que tiene que ver con las disposiciones de Donald Trump. La duplicidad de esta capacidad en los centros de detención también es evidente. El Departamento de Justicia está preparando casos contra protección en ciudades santuario. Otro de los asuntos ya políticos de nuestro país, excepto PRI, PAN y partidos, pues están respaldando el plan de la presidenta en materia de política exterior. También La Jornada dice: Sheinbaum reprueba la autorización de razzias en iglesias y refugios en busca de indocumentados. Sigue prevaleciendo la tendencia en la información de los diarios de lo que tiene que ver con Donald Trump. De La Jornada nos vamos a revisar ahora otro de los diarios. El último esta mañana, Excelsior, abren el diálogo sobre seguridad y migración. El canciller de la Fuente y la conversación telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado, el interlocutor directo de la administración Trump. Ordenan reactivar la elección judicial, otro de los temas que destaca este diario. Otra invasión a la Alameda, la fotografía que nos muestra de lo que es la ocupación de este lugar que por años se ha mantenido limpio de basura de quienes pues también lo ocupaban como una plaza comercial. Y bueno, ahora esta nota de Excelsior nos habla del tema. Detienen a 308 personas solo el primer día. Es una de las notas más pequeñas que recuperan de la administración Trump. Dejamos los diarios, tenemos más información. Así es, Guadalupe, y precisamente que tiene que ver con esto que destacan pues algunos diarios, y es que BBVA México advirtió que realizar deportaciones masivas de personas migrantes en Estados Unidos y una economía con tasa de desempleo en equilibrio llevaría a aquel país a una recesión económica con un aumento permanente en la tasa de inflación. Detalla que de acuerdo con los economistas de esta institución financiera, es poco probable que Donald Trump implemente una política de deportaciones masivas por la magnitud de las consecuencias económicas, debido a que actualmente Estados Unidos pues tiene una situación de pleno empleo. Recordaron también que el principal factor que mueve la migración y las remesas es la economía estadounidense y no la política migratoria. Destacan también que tampoco creen que el flujo de remesas que envían los connacionales sufra afectaciones importantes. Ellos explican que durante la primera administración de Donald Trump, que fue de 2017 a 2020, las remesas hacia México se incrementaron en más del 50%, ya que pasaron de 27.600 millones de dólares al cierre de 2016 a 41.700 millones de dólares al final del 2020.
Billy Álvarez, ex titular de la cooperativa Cruz Azul, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero por 114 millones de pesos. Además de los delitos por los que ya es acusado, la Fiscalía General de la República cumplimentó una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por la compra de comprobantes fiscales falsos. El juez de control del caso ratificó la prisión preventiva oficiosa contra Álvarez, quien fue aprehendido el pasado jueves en la Ciudad de México tras permanecer prófugo desde 2020. Y mire, en el penal de alta seguridad del Altiplano, esto en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, un juez federal dictó prisión preventiva contra Juan Carlos F., yerno de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Fuentes federales indican que Juan Carlos F. es el probable operador financiero de la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República imputó al detenido su probable responsabilidad. Y ahora pues nos enlazamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio para leer las respuestas a la pregunta del día acerca de las nominaciones al Oscar, sus propuestas, su lista favorita, películas y personajes, Elvira Angélica Rivera. Así es, ¿quiénes fueron sus favoritos en las nominaciones? Vamos a revisar lo que nos compartieron a través de nuestras redes sociales y tenemos las respuestas. Nancy Molina Díaz de León considera que Anora, de Sean Baker, La Sustancia, de Coralie Farguet, La Habitación de al lado, de Almodóvar, y Queer, de Luca Guadagnino. Esas son las que nos está compartiendo. Muchas gracias. Oye, casi le atina a todas. Vámonos después de Nancy a revisar lo que dice Mauro Nares. Pues él también coincide con Nancy, La Habitación de al lado, de Almodóvar, Float y Queer. Hay dos coincidencias en estas respuestas. Así es, vamos a ver qué es lo que nos compartieron. Black Sheep Ranch nos comparte que no sabe cómo se llama la actriz de la película Smile 2, pero su interpretación es extraordinaria y la película en sí, pues nada más hay que precisar que la actriz se llama Naomi Scott y ha participado pues en otras tantas películas. Sí, ahí está Aladdin y también está pues Los Ángeles de Charlie, de Naomi Scott, la protagonista, para que Black Sheep pues ya tenga la respuesta. Nos vamos, Elvira Angélica Rivera, con esto del Twitter. Así es, a través de X también ustedes nos comparten sus respuestas. Quien gana 45.5% es La Sustancia, de las favoritas, pero también está Guadalupe, la de Flow, es de las favoritas. Claro, con 36.4%. Cónclave, interesante, 9.1%, al igual que otra cinta que ustedes hayan elegido. Valdría la pena ya comparar con las nominaciones, los resultados finales y sus respuestas. Nos vamos, Guadalupe, buenos días. Sigan en la señal del 11. Hasta mañana.